allegadas al tema financiero, y la idea de hoy es poder compartir con ustedes el tema desde una vista ágil, desde una vista empresarial, para que ustedes como empresarios, como administradores o gerentes de empresas, pues tengan una visual rápida, ¿sí? Que les permita como entender un poco todo este tema con el contador, de pronto, con la parte de las finanzas de la empresa, saber entender si el negocio tiene un norte definido, y eso lo hacemos mediante, primero, conocer la estructura financiera de una empresa, y luego entender cómo puedo yo establecer el punto de equilibrio de una empresa y cómo está involucrado el tema del precio de ventas que yo puedo llegar a establecer en un producto. Entonces, sin más preámbulos, Felipe, ¿ya puedo compartir mi pantalla desde acá? Un segundito, César, por favor. Ya lo puede hacer. Les recuerdo a todos, por favor, para hacer más dinámico el ejercicio, tener los micrófonos y las cámaras apagadas, con el fin de pues, que la conexión sea más ágil para todos y no tengamos inconvenientes en el transcurso del webinar. Y como tal, las preguntas, por favor, las podemos ir haciendo por medio del chat. El chat está abierto para que podamos ir haciendo preguntas con respecto a los temas, y al final yo las voy a compartir con César para que despejemos pues como tal cada uno de los interrogantes. Bueno, entonces, como les decía inicialmente, el tema que nos convoca hoy es el tema de finanzas para no financieros, dar una mirada ágil a las finanzas de mi empresa. Antes de iniciar, digamos que el desarrollo de los temas, yo les quiero hacer una invitación a ver la empresa desde un punto de vista más administrativo, pero combinado con el tema financiero. Yo quisiera que por un momento nos ubicáramos en ese recuadro negro que ustedes ven ahí en la diapositiva, y entendamos que en ese recuadro lo que yo pretendo colocarles es, mire, todo eso que usted ve ahí, digamos que son las cosas que componen una empresa. En una empresa usted tiene la maquinaria, tiene los equipos, hay un aporte de dinero, hay una fuerza de trabajo, hay un grupo administrativo, todo nace a partir de una idea. Todo esto que usted ve en ese recuadro negro, podríamos denominarlo como una unión de recursos. La pregunta que uno debe hacerse cuando administra una empresa es, bueno, yo tengo toda esta unión de recursos, yo he conformado todo este grupo de elementos y de talentos, ¿y cuál es mi objetivo? Inicialmente, yo debo de pensar que el objetivo inicial o el objetivo primordial, antes de pensar en una rentabilidad, que si lo notan y nos vamos como en la secuencia de las flechas, está al final, es que mi objetivo cuando yo hago toda esta unión de recursos es utilizarlos o transformarlos. ¿Y por qué hablo de utilizarlos o transformarlos? Porque si usted lo analiza, muchos de los recursos que usted tiene en su empresa, usted los utiliza. Y al final del periodo, al final del ejercicio, cuando usted, digamos, termina el mes, termina el año, pues el recurso sigue estando ahí, la máquina sigue estando ahí, el computador sigue estando ahí, los muebles siguen estando, el vehículo sigue estando en la empresa. En definitiva, usted no transformó el recurso, simplemente lo utilizó para poder generar las renta, ¿sí? El ingreso que su empresa pretendía lograr. Sin embargo, hay otros recursos que usted posiblemente consume o transforma, como es el caso del dinero, como es el caso de la materia prima, si usted produce algo. Entonces, en ese orden de ideas, por eso es que inicialmente
planteo que la empresa la debo de concebir como esa unión de recursos y que esa unión de recursos, pues mi intención es utilizarlos o transformarlos. Felipe, ¿estoy bien de audio? Por aquí veo a alguien que decía que no tenía audio. ¿Me escucha? Se escucha perfecto, César. Bueno, bueno, entonces en ese momento, cuando usted determina que esos recursos que usted ha unido para poder trabajar en su empresa los va a utilizar o los transformar, pues ahí es cuando usted ya debe tener el norte claro de que esos recursos son con el objetivo de producir algo. ¿Qué es lo que usted quiere producir? Bien sea bienes y o servicios. Usted todo esto lo está haciendo para poder llegar a un mercado con un bien o con un servicio. Y ese bien y ese servicio que usted de pronto ha logrado producir, pues tiene un objetivo claro y fundamental para todos nosotros como empresarios que tenemos un ánimo de lucro. ¿Cuál es? Vender. Ahí no hay nada más claro para nosotros que todo lo que yo produzco o todo lo que yo tengo a disposición para prestar el servicio, pues mi objetivo es vender, de contado o a crédito, pero la intención es vender. Cuando llega el momento de la venta, inmerso en ese momento de la venta hay algo muy importante y lo ven ustedes en el recuadro inferior azul que dice costos y otro que dice gastos. Entonces, aquí es muy importante que ustedes tengan presente que el costo y el gasto hacen el mismo efecto en la utilidad de la empresa. Son primos hermanos, pero no son exactamente la misma familia. ¿Qué quiero decir con eso? Mire, los costos están directamente relacionados con su actividad. Es decir, si usted produce zapatos, pues sus costos, ¿qué tienen que ser? Tienen que ser lo que usted gasta, ¿cierto? Lo que usted paga para producir los zapatos. Me explico. La materia prima, la mano de obra directamente relacionada con el producir el zapato, ¿sí? Algunos costos que están directamente relacionados con el zapato. Entonces, eso para poder entender qué significa costo. Porque ¿qué significa gasto? Gasto no es estrictamente relacionado con mi objeto social, con lo que yo me dedico a hacer. El gasto está directamente relacionado es con la administración de la empresa y con la generación de ventas de la empresa. Entonces, por eso se hace la diferencia, costo de gasto. Ahora bien, esa diferencia no hace un efecto diferente en lo que yo ya hice, que son las ventas. Ambos, costo y gasto, restan de las ventas. Y al restarlos de las ventas, pues es donde yo establezco si fui o no, o si tuve o no, perdón, inicialmente utilidad. Pero no la coloqué en el cuadro porque quiero que tengamos en cuenta algo. Utilidad no es sinónimo de rentabilidad. ¿Sí? La utilidad tiene que ver con el excedente que me va a quedar de restar a las ventas, restarle los costos y restarle los gastos. Más la rentabilidad significa si esa utilidad está acorde con las expectativas de ustedes, que son los dueños de la empresa, los administrativos de la empresa. Me explico. Usted pudo haber invertido 100 millones de pesos en ese recuadro negro que vemos al inicio, donde dice unión de recursos. Y a lo mejor cuando usted hizo esa inversión de 100 millones dijo, pues yo quisiera, yo tengo establecido, mi meta es que estos 100 millones que tengo invertidos en todos estos recursos me generen un 30% de utilidades al final del año. Es decir, que usted al final del año espera que esos 130, perdón, esos 100 millones lleguen con 30 adicionales, ¿sí? Que le queden los 100 para volver a arrancar y que tenga 30 para decidir cuánto va a llegar a los bolsillos o a las arcas de los dueños y cuánto usted va a reinvertir en el proceso de la empresa. No sé si logro hacer claridad en el punto de la rentabilidad. Si alguien de pronto tiene alguna inquietud que quiera que la solucionemos en este instante, con referencia a lo que he dicho, pues para que me la hagan saber, por favor. Que pueden activar el micro y hacer la pregunta si de pronto hay alguna duda con respecto a esa explicación que acaba de dar César.
De lo contrario, continuamos y si no, pues la dejamos en el chat y al final damos respuesta, por supuesto. Bueno, parece que no hay dudas. Entonces les decía, mire, hay que tener en cuenta que esa rentabilidad obedece a la visual, a la intención que tengo yo, ¿cierto? De cuánto quiero ganar a partir de lo que he invertido. Y esa rentabilidad me tiene que significar aumento de recursos, pero ese aumento de recursos, ¿en dónde se debe ver reflejado? Normalmente uno piensa que la utilidad de la empresa inmediatamente debe salir y se le debe entregar a los socios ya para su destino personal, pero realmente hay que pensar que la rentabilidad y la utilidad de la empresa, una parte debería de ser para incrementar la riqueza de los dueños, ¿cierto? Y en su aspecto personal, pero debería de también ser el aumento de los recursos para que la empresa ahora ya no arranque con 100 millones en todo su proceso, sino que tenga, podríamos decir, 110 millones, 115 millones de pesos, que a la larga significarán una mayor utilidad, una mayor rentabilidad para los dueños. Bueno, habiendo entendido esto, habiendo puesto de plano cuál debe ser mi visual del proceso de la empresa, debemos entender que en la mitad de esto, lo ven ustedes ahí en el cuadro, está la administración. Y la administración pues tiene diferentes caras, ¿no? Está la parte financiera, está la parte jurídica, está la parte netamente administrativa del gerente que está moviendo todos estos hilos con el ánimo de que los bienes sí se produzcan, las ventas sean las correctas, que la venta de contado sea de contado, que la venta a crédito se recupere, que los costos y los gastos sean los suficientes, pero no exagerados para no ir a disminuir mi rentabilidad. Todo eso es el proceso que debe hacer la administración. Y ya enfocados en el tema financiero, la administración en dónde se apoya, en dónde tiene su fuente de información. Yo a veces le digo, en dónde tiene su bola de cristal, ¿sí? Para poder visualizar el futuro de la empresa en términos financieros. Lo tiene en la parte de los estados financieros. Es ahí cuando uno le dice a los administradores y a los gerentes, y le hablo desde mi posición como contador, ¿sí? Es ahí cuando uno le dice a los administradores y a los gerentes, mire, es muy importante, ¿sí? Que usted comprenda, que usted visualice qué son los estados financieros que en algún momento el área contable confecciona para usted. Y esos estados financieros, ¿para qué le sirven? O sea, muchas veces se encuentra uno con que el gerente está tan enfocado en su parte comercial, está tan enfocado en su cuento administrativo, que se olvida que su parte comercial y su cuento administrativo están directamente arraigados con la información que mensualmente, pensaría yo, cada 2 meses, no sé, de pronto qué periodicidad pueda tener usted al interior de su empresa, pero que cada cierto tiempo le llega a sus manos. Y entonces muchas veces uno logra de pronto sacar una información que debe ser útil para el usuario, en este caso usted como gerente o administrativo, pero no es de su atractivo, no porque usted no sea consciente de que la información se necesita, sino porque realmente llega y usted como que no la digiere, entonces no tiene esa capacidad. Hoy la pretensión es poderle decir, miren, todo ese proceso que le acabo de contar es muy importante que ustedes puedan entonces entender para qué les sirven y cuáles son esos estados financieros que le están llegando a sus manos cada cierto tiempo. Entonces, arranquemos por entender que en la contabilidad colombiana se tienen establecidos unos grupos de contabilidad, o sea, unos grupos de empresas. El 1, el 2 y el 3. Pareciera, pues eso es muy obvio. El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Sí, pero usted como gerente, lo importante, o como administrativo de una empresa, lo importante es que usted no se tenga que desgastar haciendo todo un análisis de en cuál grupo va a poner la empresa, pero sí que conozca en cuál debería de estar. En Colombia, el grupo 1 de contabilidad bajo las normas internacionales de información financiera son todas aquellas empresas que son emisoras de valores, o sea, que están registradas
en el Registro Nacional de Valores Económicos. Esas empresas que están allá en la bolsa de valores y que cotizan en bolsa y que ponen sus acciones a disposición, ¿sí? Deberán estar en el grupo 1. Entonces, ¿qué incidencia tiene estar en el grupo 1 de contabilidad? Pues que aplica un marco normativo muy grande que se llaman las NIF o las normas internacionales de información financiera plenas. ¿Sí? Todo el marco lo debe aplicar. Otras entidades que están ahí, las entidades de negocios de interés público. Ojo, no son entidades públicas, no, son negocios de interés público. Es decir, aquellos que manejan recursos de las personas del común, como los bancos, como las corporaciones financieras, como las aseguradoras, como todas estas personas que manejan inversiones y dinero del público. Por eso se llaman entidades de interés público. Entonces, por ahora diríamos que las dos primeras no son muy comunes para nosotros y que de pronto diríamos, hey, yo no estoy ahí, no tengo problema. Es posible que su empresa, ¿sí?, pueda llegar a estar en el marco, y ojo que ese marco es obligatorio, en el marco de la contabilidad plenas, de las NIF plenas, siempre y cuando esta sea una empresa que tiene más de 200 trabajadores y que tiene más de 30,000 salarios mínimos en activos. Entonces estamos hablando, si usted multiplica los 30,000 salarios mínimos en activos, ¿sí?, por el salario mínimo, perdón, los 30,000 por el salario mínimo, pues nos encontraríamos con, perdón, nos encontraríamos con la siguiente operación, ¿cierto? Nos encontraríamos que el salario mínimo está en 908,056, ¿sí? Y si lo multiplicamos por los 30,000 salarios, pues entonces tendríamos que nuestra empresa debe ser una empresa de un capital de 27,241,680. Entonces diríamos, bueno, pues ese valor es posible que no sea el capital actual de mi empresa, ¿sí? Ahora, esa empresa tiene otra condición, ¿no? Aparte de tener que cumplir con ese valor, ustedes notarán ahí en la parte derecha de la diapositiva que adicional a eso, lo que se busca es que esta empresa no sea una subordinada, o sea, que no tenga que ver con otra empresa extranjera, que no sea subordinada de una casa matriz en Colombia, pero ojo, aquí sí de pronto empezamos a ser muy relacionados con esta empresa, que su empresa no tenga exportaciones o importaciones más allá del 50% de sus compras o de sus ventas. Entonces, si una empresa colombiana que tiene más de 200 trabajadores y tiene más de 27,000 salarios y, porque tenemos que ponerle el I, adicionalmente exporta más del 50% o importa más del 50% de sus operaciones, pues estará obligada a estar en el grupo 1. Muy probablemente en el grupo de empresas que hoy nos acompañan, de pronto no están ahí. Usted dirá, hey, no, esto no es para mí. No, simplemente es para que usted conozca la situación. Porque vamos a mirar cuál es el otro grupo. Me voy a saltar. Les dije que era grupo 1, grupo 2 y grupo 3, pero me voy a saltar al grupo 3 inicialmente. En el grupo 3, normalmente, ¿cuáles son las empresas que están? Son las empresas que tienen una planta de personal inferior a 10 trabajadores, es decir, no es superior a 10 trabajadores, y es una empresa que los activos no superan los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? Ahí también se consideran aquellas empresas o empresarios en lo que antiguamente se denominaba el régimen simplificado. Hoy ya no es el régimen simplificado, recordemos que hoy se llaman no responsables de IVA, pero digamos que siguen siendo las mismas condiciones para estar ahí. No tener ingresos superiores a 3,500 o 4,500 VTs en el año inmediatamente anterior, solo tener un establecimiento de comercio,
No trabajar bajo franquicia, como decir, yo monto un negocio de sándwich cubano, una franquicia de una marca como Levi's, bueno, cualquiera de esas cosas. No ser usuario aduanero, es decir, ni importo ni exporto cosas, ¿sí? Y también tener en cuenta que no haya celebrado contratos más allá de 3.500 VTs o que las consignaciones de mi empresa en su cuenta bancaria no superen más de 4.500 VTs. Esto es normalmente una persona natural que tiene una empresa registrada en Cámara de Comercio. Ahora, si es una persona jurídica, ¿sí? Debemos también revisar pues, el tema de que no tenga más de 10 trabajadores y que sus activos no superen más allá de los 500 salarios mínimos y que sus ingresos estén siendo inferiores a 6.000 salarios mínimos. Entonces, ahí sí estamos nosotros, ¿sí? Gran parte de las empresas que nos acompañan hoy deben estar ahí. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces si yo estoy ahí, ¿cuál es mi cuento con la contabilidad? Antes de que hablemos del tema de la contabilidad, ¿sí? Debo de entender que está el grupo 2. Y el grupo 2 es muy sencillo de establecer, porque si no estoy en el grupo 1 o si no estoy en el grupo 3, pues estoy en el grupo 2, ¿sí? Y el grupo 2, al igual que el grupo 1, pues se rige por unas normas de información financiera, solamente que estas son para las pymes, pequeñas y medianas empresas, grupo 2. Y grupo 3 son las microempresas, que dentro de esas también alcanzan a quedar las personas naturales que bien sea estén como responsables de IVA o no estén como responsables de IVA. Esta información no es, digamos que, esquematizada de mi parte. Ustedes ahí en la diapositiva ven al final unas letras rojas donde encuentran el enlace. Esto eran unas diapositivas de la DIAN. Encuentran el enlace de estas diapositivas de la DIAN ya con otro enfoque, pero pues para lo que necesitábamos hoy tenemos eso. Entonces, ya para concluir o sintetizar esta primera parte, debemos entender que antes de hablar de la contabilidad de mi empresa, yo debo de saber en qué grupo, ¿cierto? ¿Cuál es la contabilidad que mi empresa debe manejar? Ya sabiendo que existen 3 grupos y que yo debo ubicarla, la pregunta es, bueno, y entonces esas empresas, según el grupo que se diferencia la contabilidad, ¿cuál es la normatividad? ¿Cuál es el estado financiero que esas empresas deben manejar? Es muy sencillo, mire, las empresas del grupo 1 y del grupo 2 se acogen a unas normas internacionales, las 1 con plenas, totalmente todas las normas, y las del grupo 2 atienden unas normas que son denominadas NIF para pymes. Pero en ambos casos, las dos empresas, los dos tipos de empresas, ante terceros, deben de reflejar 5 estados financieros por lo menos una vez al año, con corte al 31 de diciembre. ¿Cuáles son esos estados financieros? Usted lo notará ahí. El primero es el estado de situación financiera, el segundo es el estado de resultados integral para estas empresas y para las empresas del grupo 3 que ya las vamos a hablar, se llama solamente estado de resultados. Hay un estado financiero que se llama el estado de cambios en el patrimonio, hay otro que se llama un estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Entonces, aquí es donde yo, digamos que empalmo con lo que les decía inicialmente y les digo, mire, este es el juego de información que a usted posiblemente le llega a sus manos periódicamente, pero a veces no es atractivo porque usted no visualiza la información que le puede ofrecer. Y digamos que eso es lo que voy a tratar de hacer de aquí en adelante de la charla, poderle decir, mire, esa información que llega a sus manos, que se llama un estado de situación financiera, le sirve para esto. Esa información que llega a sus manos y se llama un estado de resultados, le sirve para esto. Y en caso de que usted tenga los otros 2 estados financieros, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, simplemente le voy a contar para qué le sirven. Ya tendríamos una profundidad mayor si tuviéramos que contarle cómo se confeccionan. Y la última de los estados financieros, que son las notas, pues contarle para qué sirven. En ese orden de ideas, pues arranquemos, ¿cierto? Ya sabemos que el grupo 1 y el grupo 2 presentan todo ese juego de estados financieros, pero si lo observan, el grupo 3, que son las microempresas, muchas de las cuales muy probablemente nos acompañan hoy, no presentan todo eso, solo se enfocan en 3 estados financieros. El estado de situación financiera,
el estado de resultados y las notas a los estados financieros. Entonces vamos a empezar a comprender qué significan cada uno de ellos. Antes de que podamos pensar en los estados financieros ya como preámbulo, quiero que visualicemos cuál es el proceso contable que tiene una empresa. Entonces, observen que todo arranca y finaliza en un cuadro, ¿sí? Verde que ustedes ven ahí. Siempre su empresa financieramente arranca ahí y termina ahí. Por eso se habla de eso como un ciclo contable, ¿sí? Y el primer estado financiero que vamos a hablar se llama un estado de situación financiera que antiguamente o es muy conocido popularmente como balance, ¿sí? Entonces, siempre debemos entender que el balance o estado de situación financiera es el punto de partida y es el punto de llegada en todo proceso o ciclo contable de mi empresa. Así como veíamos al inicio, en esta diapositiva, ¿sí? Que todo arranca por la unión de recursos. Si lo observan, la flecha da la vuelta y vuelve a llegar a la unión de recursos. Entonces, por esa razón, es que aquí nosotros hablamos de que todo inicia y todo termina en el balance. O sea, al principio se llama balance inicial, al final se llama balance final. Pero vamos a hacer una breve descripción de eso. Mire, usted arranca ahí, usted determina cuánto tiene, etcétera, etcétera, y en ese momento, ¿sí? Es cuando usted inicia a hacer transacciones. Es decir, cuando usted empieza a comprar, a vender, a pagar, a recaudar, a consignar, a cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo del normal día de su empresa. De esas transacciones, la contabilidad, ¿cierto? No sé si de pronto usted estará acordándose del contador de su empresa. De esas transacciones, la contabilidad le va a decir, hey, el documento soporte. ¿Por qué porfa no me regala la factura? ¿Por qué porfa no me regala el recibo de caja? ¿Por qué no, por favor, me elabora el comprobante de egreso? ¿Sí? Todos esos son evidencias que usted encuentra aquí, ¿sí? En la parte superior, que son los documentos soporte que su contador, cada vez que usted hace una operación, le pide que por favor le entregue, ¿sí? Hay situaciones que hasta se tornan jocosas a veces que el comerciante llega muy contento y le dice, mire, compré la camioneta para el almacén, el objetivo que teníamos ya está cumplido. Y el contador no le dice, qué bueno, lo felicito. No, el contador le dice, ¿y la factura? ¿Sí? Porque el contador necesita ese documento para poder hacer lo que ustedes ven en la parte inferior de ese proceso, que es el registro contable, que involucra mínimo 2 cuentas contables, igualdad, etcétera. Eso es un tema técnico, no nos vamos a meter por ahí. Al final del día, cuando todas esas transacciones están soportadas y debidamente registradas en la contabilidad, ¿cierto? Texto como de contador, entonces el contador está en la capacidad de generarle, van a encontrar ahí un cuadrito amarillo donde le dice, ya con toda esta información yo soy capaz de decirle cómo le fue a usted, si ganó o perdió. Y eso soy capaz de decírselo cuando le emito un estado de resultados. Y con ese estado de resultados, yo soy capaz de decirle a usted cómo quedó su empresa. Al final, perdón, al inicio, nosotros tomamos una foto de la empresa y vimos cómo estaba, balance inicial. Y ahora, después de que hagamos el estado de resultados, vamos a volver a tomar una foto de la empresa y vamos a decir cómo quedó, balance final. No sé si hasta acá haya de pronto alguna inquietud, alguna pregunta, antes de que empecemos a como a desglosar la composición de qué es un balance, un estado de resultados y demás. El que tenga alguna inquietud con respecto a hasta dónde vamos, puede activar su micrófono y hacerla de una vez para dar continuidad. Si no, la pueden dejar por el chat y al final la resolveremos. Continuemos, por favor. Bueno, entonces, hablemos de quién es ese señor que lo llaman balance, hablemos de ese señor que dice
que hoy en día ya no lo llame balance, sino que lo llame estado de situación financiera. Mire, cuando usted, empresario, le entreguen un balance, ¿sí? Técnicamente le van a hablar, a su derecha, le van a hablar de activo, pasivo y patrimonio. Hablemos en un lenguaje no financiero. El activo es qué tengo en mi empresa, qué poseo en mi empresa. El carro, el local, la mercancía, las cuentas por cobrar, los muebles y enseres, los equipos, todo eso son mis activos, lo que tengo. Pero es posible que de todo eso que yo tengo, no necesariamente todo lo haya pagado. Entonces, a su derecha, en los cuadros verdes, aparece técnicamente lo que llamamos pasivo. Y si lo hablamos en un lenguaje no financiero, lo llamaremos el qué debo, mis deudas. ¿Sí? Y al final, cuando yo tengo la resta de todo lo que tengo menos todas mis deudas, pues lógicamente encuentro el valor de lo que realmente es mío, de todo eso que tengo en mi empresa. Y es lo que se denomina patrimonio. La invitación de nosotros hoy, pues la charla está enfocada a hablar en un lenguaje no técnico, ¿cierto? En un lenguaje más amigable para el empresario que no es financiero, ¿sí? Y poderle decir, mire, esa información que a usted mensualmente le llega, que el contador muy organizadamente le entrega y le dice, vea, aquí le entrego el estado de situación financiera, activo, pasivo y patrimonio, pues realmente usted la debe visualizar de esa manera. Ah, todo lo que me diga que es el activo es todo lo que tiene la empresa. El problema es que no todo lo que tiene la empresa está totalmente pagado, ¿no? Entonces, todo lo que me diga pasivo es lo que se debe de todo eso que tiene. Y al restarle al activo el pasivo, pues obtengo la diferencia y sé cuánto de todo eso es mío. En ese orden de ideas, pongámoslo como en contexto. Digamos que en esa lámina usted encuentra diferentes cosas que pueden suceder en su empresa. Usted tiene un pago de gasto de empleados de 1,000 pesos, usted tiene una caja de 1,000 pesos, ha presentado ventas de 6,000 pesos, tiene un crédito bancario por pagar, ¿sí? De 4,000 pesos, tiene un vehículo de 3,000 y tiene unas edificaciones de 10,000. Si yo quisiera poner eso en el contexto de lo que hemos hablado, lo pondría de esta manera, ¿sí? ¿Qué tengo? Mire, tengo la billetera, tengo el carro, tengo el edificio, ¿sí? Y eso es lo que tengo puesto en el lado del activo. ¿Y qué debo? Entonces ahí aparece la deuda que tengo con el banco, ¿sí? Y al final, cuando yo a los 13,000, a los 14,000 que tengo, le resto los 4,000 que debo, pues la deuda, perdón, la propiedad de la empresa, pues son los 10,000, que en este caso ya les cuento por qué el verde de 2,000 está separado en lo que usted puso inicialmente, cuando arrancó la empresa, balance inicial por allá, ¿sí? Este que veíamos por acá, ¿sí? Este de acá. Y 2,000 que le reflejó de utilidades la empresa en ese periodo. Entonces, esos 2,000 incrementaron su patrimonio y por eso usted ahora tiene 10,000. Pero entonces lo que podemos ver es que el símbolo igual que estaba en esta lámina de acá, lo que me está significando es, mire, el cuadro del activo debe ser igual, ¿cierto? Lo que usted tiene en activos debe ser igual a la suma de sus deudas más lo que realmente es suyo. Entendido eso, nosotros debemos preguntarnos, bueno, ¿y entonces cómo fue que llegó al cuento de los 2,000 de la utilidad? Recuerde que en esta lámina nosotros dijimos que esta empresa, aparte de tener el edificio, el dinero, el carro, la deuda, pues también le había pagado unas cosas a los empleados, también esta empresa se dedica a vender bombillas, también había vendido unas bombillas y también esas bombillas que vendió tenían un costo. Mire que aquí se refleja lo que estábamos hablando al principio de la charla, que costo y gasto van de la mano, pero no son iguales. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a poder ver? Porque su contador en algún momento le va a decir, mire, yo le entrego el estado de situación financiera, pero también le entrego el estado de resultados. De una manera gruesa y de una manera no financiera,
no voy a entrar a desglosarle el estado de resultados, le diré que fácilmente usted lo puede resumir de la siguiente forma. A sus ventas, réstele lo que le costó esas ventas. Es decir, en esa lámina usted podrá detectar que usted vende bombillos a 6.000, pero que usted los compra a 3.000. O sea que los bombillos, el hecho de hacer su trabajo, en lo que usted se dedica a hacer, le deja una rentabilidad del 50% de 3.000, ¿sí? Pero adicionalmente, para poder usted hacer ese proceso, tiene que administrar su empresa, tiene que hacer gestión de ventas y esos son los gastos. Entonces le resta 1.000. Y por tanto, usted logra establecer que su utilidad es 2.000. Utilidad que en un balance final se ve reflejado en el patrimonio, que es este valor verde que ustedes ven acá, que se enlaza con la utilidad que su contador le refleja en lo que él denomina el estado de resultados. Como estamos casi que muy enfocados en hablar de empresas, microempresas, le he hablado de 2 de los 3 estados financieros que una microempresa debe presentar. Los veíamos acá, las del grupo 3. El estado de situación financiera, el estado de resultados, y nos falta uno, que son las notas a los estados financieros. Entonces uno muchas veces dice, eso de las notas, pues eso no es como muy relevante. No, realmente, y desde la norma le dicen al empresario, mire, las notas son un estado financiero adicional. Trátelas como un estado financiero. ¿Y para qué le tienen que servir? Las notas a los estados financieros, ¿qué son? Son las aclaraciones que ya es por escrito, ¿cierto? Textualmente allá en un archivo de Word, ¿cierto? Su contador le entrega para explicarle, ¿sí? Todo lo que hace referencia a los estados financieros. Él lo hace con el fin de precisar, con el fin de aclarar, con el fin de explicar las cifras que usted encuentra en los estados financieros. O sea, en resumidas cuentas, las notas tienen que servirle de instrumento aclarativo de todo eso que acaba usted de recibir del estado de resultados y del estado de situación financiera. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que usted tenga los elementos necesarios para que usted pueda comprender claramente toda la información que le colocaron en números en el balance, en el estado de situación financiera y en el estado de resultados. Entonces, por eso digamos que la norma le dice, no se aparte. Las notas a los estados financieros tienen que ser la forma de revelar, de aclarar, de explicar la información que ya usted puso en números en el estado de situación financiera o en el balance. Voy a darle un ejemplo. Usted en su balance encuentra que le dicen, mire, la cartera vale 10 millones de pesos. Y usted queda tranquilo, ¿cierto? Usted, bueno, sí, me deben 1.000.000 de pesos. Pero resulta que en la nota a los estados financieros, el contador le aclara y le dice, mire, nos deben 1.000.000 de pesos, son 5 clientes que nos deben los 10 millones de pesos. ¿Perdón? 3 de esos 5 clientes están al día, no hay ningún problema, ¿sí? Pero 2 de esos clientes vienen presentando mora, tienen una mora de 30 días, por ahora no estamos preocupados, ya se habló con los clientes y estamos pendientes de pago el próximo mes. Eso le dará a usted una mayor claridad para tomar decisiones acerca de los 10 millones de pesos que en su balance le muestra la cifra de cartera. Entonces, esa es la utilidad y esa es la manera en que yo como administrativo debo de ver mis estados financieros, debo de revisarlos, ¿sí? Debo de entrar a coger, ¿cierto? La información del estado de situación financiera, relacionarla con el estado de resultados y las notas me deben de servir para aclarar mis dudas. De pronto usted estará pensando, pues es que yo le pregunto al contador. Sí, puede ser esa, pero recuerde que no siempre la información es solamente para usted, sino que es para el banco, que es para su proveedor, que es para, no sé, alguien que se quiere asociar. Entonces, no tienen el privilegio de sentarse directamente con el contador a hablar y acuden a las notas. En
digamos que hablando de las empresas que presentan el juego de 5 estados financieros, que son las del grupo 1 y las del grupo 2, pues voy a ser muy rápido, pero trataré de dejar en claro cuáles son los otros 2 estados financieros que se deben presentar. Hay uno que se llama el estado de cambios en el patrimonio y hay otro que se llama el flujo de efectivo. La utilidad que estos estados financieros permiten para los empresarios, en mi criterio muy profesional, le diré que es amplia, es muy buena, permite hacer otros análisis. Miremos, el estado de cambios en el patrimonio, que es la lámina que usted ve ahí, lo que hace es que coge esta cifra de la cual hemos hablado, esta solita, el patrimonio, ¿sí? Perdón. Esta cifra del patrimonio y se la desglosa y le dice puntualmente, mire, su patrimonio de un año a otro tuvo aumentos, tuvo disminuciones, ¿sí? Y le voy a explicar por qué usted en el año 1 tenía 8,000 de su inversión y en el año 2 terminó con 10,000. Entonces él le hace una lista de las partidas que pueden existir en el estado, en el estado de situación financiera concernientes al patrimonio y le dice, vea, es que usted cuando arrancó, ¿sí? Y lo estoy poniendo en el ejemplo, con base en el ejemplo que tenemos, cuando arrancó tenía 8,000, pero producto de las utilidades de la empresa durante el periodo, usted obtuvo 2,000. Entonces esos son unos aumentos que irían acá en esta columna. Por tanto, su capital inicial más los aumentos producto de las utilidades, usted a diciembre del año siguiente tiene 10,000 de total de patrimonio. Pareciera muy sencillo y muy fácil. Y uno diría, pues eso no me lo tiene que decir. Con el simple hecho de ver yo un balance con respecto al otro, puedo sacar esa conclusión, ¿cierto? Si me parara aquí en este recuadro. Pero resulta que no es tan breve, ¿sí? En algunas empresas hay cosas como el superávit de capital, que es cuando los socios aportan otro dinero que no pretenden que esté, por ejemplo, en el capital autorizado, sino que es como un mayor valor, un plus que le dan a las acciones que ya tienen o que se van valorizado. Otras situaciones que pueden haber reservas, o sea, hay muchas más partidas del patrimonio. Yo lo traje de una manera sencilla porque, como les digo, hoy el lenguaje es para no financieros, para crearle a usted la inquietud de que, hey, esos estados financieros a mí me ofrecen una información que yo debo de comprender, ¿sí? Si hacemos un balance, una síntesis hasta acá, nos hemos dado cuenta que el estado de situación financiera, ¿para qué me debe servir? Pues para entender qué tiene la empresa, qué debe la empresa y realmente la empresa con qué cuenta. El estado de resultados, ¿para qué me debe servir? Pues para yo poder comprender si esta empresa arrojó utilidades o arrojó pérdidas. Y ojo, cuando uno le entregan el estado de resultados, no es así tan sencillo como lo ponemos acá con el objetivo de nuestra charla de hoy. El estado de resultados le está en la capacidad de decirle, mire, usted vendió 6,000 en bombillas, tuvo costos de esas bombillas de 3,000, pues hombre, a usted la operación le está dejando buena rentabilidad, le está dejando 3,000, el 50% de sus ventas. Ahora, de ahí para abajo, usted ya tiene que empezar a revisar si el negocio funciona bien o no. Voy a tratar de explicarme en lo que le quiero decir. Es muy común, ¿sí? Sobre todo en las empresas de familia, ¿cierto? Que llega uno a asesorar a la persona y le dice, no, mira, este negocio cada vez está de capa caída, no es un buen negocio, realmente esto no renta, yo me pienso cambiar de negocio, quiero es como consultarle a usted para reafirmar mi decisión. Entonces uno llega y le dice, bueno, venga, y cuénteme, ¿y usted cuánto vende? No, yo vendo 6,000. ¿Y cuánto le cuesta eso que usted vende? No, 3,000. Entonces uno le dice, pues ojo, porque es un negocio muy bueno, o sea, le deja el 50%. El problema está de ahí para abajo, porque aparte de los gastos normales de la empresa, como este es un negocio familiar, entonces muchas veces la empresa se le vuelve el cajero automático a la familia. Ah, es que este fin de semana nos vamos de paseo. Ah, dígale a la secretaria que le haga un vale. Y la secretaria hace y hace vales que al final del día el contador, ¿qué tiene que hacer? Volverlos un gasto no deducible de renta para el empresario. Entonces ahí es cuando el empresario de pronto dice,
no me está dejando el negocio. No, el negocio sí le está dejando. Lo que hay que revisar es cómo está manejando sus gastos. Bueno. Hablando del otro estado financiero que le puede permitir analizar cosas, ¿cierto? Que pertenece al juego de los 5 estados financieros que presentan las empresas del grupo 1 y del grupo 2, está el flujo de efectivo. Entonces, ahí yo traigo un ejemplo con números, pero la verdad no nos vamos a concentrar en los números. La verdad lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Mire, suponiendo este ejemplo hipotético, esta es una empresa que en el estado de resultados reflejó que tenía utilidades por 961 millones de pesos. Cuando se llegó a la junta directiva de la empresa, ¿cierto? El empresario le dijo, venga, ¿y usted cómo me puede explicar que dimos una utilidad de 961 millones de pesos? Le pongo unas cifras considerables grandes, así como para que usted diga, hey, sí, eso tiene sentido. ¿Usted cómo podría explicarme que dimos unas utilidades de 961 millones de pesos? Es decir, usted me dice, volviendo aquí a nuestro cuadro de las bombillas, usted me dice que esos 2.000 de nuestro ejemplo son 961 millones de pesos, ¿sí? Y yo estoy feliz, eso cumple con todas mis expectativas. Pero cuando yo voy a decirle a la empresa, deme la mitad de esas utilidades, la empresa me dice, no tengo con qué pagarle. Entonces, ¿dónde están mis utilidades? Porque es que yo me gané 961 millones de pesos y hoy usted me dice que no hay con qué pagarme. ¿Sí? Que en la caja solo hay 115 millones de pesos. Entonces, yo quiero saber en dónde está esa plata. ¿Dónde está el resto? Entonces, el flujo de efectivo lo que va a hacer es decirle, venga, le voy a conciliar. Le voy a conciliar la utilidad que usted arrojó con el saldo de caja. Le voy a decir por qué no hay plata para poderle pagar eso. Y es ahí cuando ya le hace su contador un desglose y le dice, vea, es que en la operación, ¿sí? En lo que nos dedicamos a hacer, nos consumimos 696 millones de pesos. Pero antes de que yo le pueda decir que esos 696 millones nos los consumimos, le tengo que contar algo. Realmente nosotros dimos de utilidad 961 millones de pesos, pero nosotros hicimos unos gastos que no eran para desembolsar plata, como las depreciaciones de la maquinaria. Yo tengo que reconocer que la maquinaria se desgasta, pero eso no me significa que saque plata. Entonces la utilidad es más alta. En términos de plata, la utilidad es más alta. Son 1.273 millones. Y ahí es cuando usted queda más preocupado. Pues madre, entonces, ¿cómo así? Me gané 1.273 millones de pesos y no los veo en mi caja. Entonces el contador le va a empezar a explicar, le dice, vea, de los 1.273 millones, usted se gastó una platica, o sea, consumió ese dinero en la operación, aumentó sus clientes, o sea, usted, la gente le debe más, o sea, usted ese dinero ya lo tiene represado. No sé si recuerdan cuando hablábamos de este cuadro, yo les decía, mire, las ventas pueden ser de contado, pueden ser a crédito. A lo mejor todo estos recursos que usted puso aquí, parte de ese recurso está represado aquí en las ventas a crédito y parte de ese recurso puede estar represado aquí en los inventarios. ¿Sí? Entonces, este flujo de efectivo lo que hace es poderle contar y decir, bueno, vea, de los 1.273 que en conclusión se lograron generar, 696 millones usted los tiene represados o porque aquí van sumas positivas y sumas negativas, ¿cierto? Hay cosas que usted invirtió, otras cosas que por el contrario le significaron salidas de dinero. Al final del día, el contador le va a decir, mire, de los 1.273 nos quedaron 576 y usted todavía no está conforme. Bueno, sí, 576. Y el resto de la plata, entonces él le va a terminar de contar y le va a decir, mire, aparte de que la empresa tiene unas actividades de operación, la empresa también tiene otras actividades que son las de inversión y son las de financiación. Y recuerde que por allá nosotros este año hicimos varias inversiones y compramos varios activos y por eso, ¿sí? Estos 576 millones, réstele 540 de todos los activos que usted compró.
Ah, pero es que yo también vendí. Sí, los 540 están entre lo que usted compró y lo que usted vendió. En neto, usted gastó dinero en 540 millones de pesos. Por tanto, si usted hace cuentas, ¿sí? A los 576 le restamos los 540 que usted se gastó y eso nos dice cuánto fue el aumento del dinero de un año a otro. Y el aumento del dinero de un año a otro fueron 35 millones de pesos. Y nosotros teníamos 79 millones de pesos al inicio, cuando arrancamos en el balance inicial, allá que hablábamos al principio. Y por eso, si usted a los 35 le suma los 79, pues por esa es la razón por la cual no tenemos sino 115 en la caja. De los 1.000 millones que pudimos producir, no todo nos quedó en la caja. Y por eso hoy no hay plata, pero usted es consciente de que tiene más cartera, más gente a quien cobrarle, tiene más inventario y usted tiene más activos. Entonces la utilidad no es que se haya perdido, simplemente que la utilidad está en este momento en los activos, en la cartera, en los inventarios. Y de esa utilidad hoy disponible no tenemos sino 115. No sé si hasta acá he logrado contarles, ¿sí? Aquí termino ya el enfoque de los estados financieros y he logrado contarles para qué le sirve toda esa información que el contador le entrega en un momento del tiempo. Si existe alguna pregunta. Continuemos, César. Yo la verdad lo veo muy claro. Ok, ¿Alguna pregunta que la haga por medio del chat y ahorita la resolvemos? No hay problema. Continuemos. entonces ahora la pregunta que viene es, bueno, yo ya conozco mis estados financieros, yo ya sé qué pasa después de todo lo que sucede en mi empresa. Ahora la pregunta es, a mí me gustaría saber cómo poderle poner un norte a mi empresa. Es decir, pensando en este punto de partida cuando hablábamos acá, ¿sí? Enfocados aquí, ¿yo cómo podría de cierta manera poner un norte y establecer cuál debería de ser mi resultado aquí en la rentabilidad, en la utilidad? ¿Sí? ¿Cuál debería de ser mi cifra esperada? ¿Sí? Y trabajar en pro de esa cifra. Entonces, viene un tema que, digamos, nos debe de permitir pensar en eso, y es cómo calcular mi punto de equilibrio, ¿sí? Y cómo calcular mi nivel óptimo de ventas, ¿sí? Entonces, para eso, vamos a revisar esta lámina, ¿sí? Que es una lámina que nos indica cómo entender el punto de equilibrio de una empresa. Si ustedes lo notan, esto es un plano cartesiano, ¿cierto? Y en esta vertical, en este eje, está, digamos que, el dinero, el valor de las ventas, ¿sí? Y en este eje X están las unidades que yo pretendo vender. Entonces, pues lógicamente usted dirá, pues entre más unidades venda, pues más alta tendrá que ser mi cifra de ventas que me debe llevar a la ganancia o a la pérdida. Entonces, digamos que la gráfica de las ventas, ¿cierto? Más unidades, más precio, ¿cierto? Es esta línea negra que está acá, que se denomina ingresos. Esa línea negra se ve afectada por otros cálculos, ¿cierto? Por otras ecuaciones. ¿Cuáles son? En mi empresa siempre hay unos costos fijos, que digamos es esta franja que yo estoy tratando de marcar aquí con mi puntero. ¿Sí? ¿Cuáles son esos costos fijos? Mire, un ejemplo que lo vamos a ver ahorita, el arriendo. El arriendo del local, de la planta. Yo les doy este ejemplo jocoso muchas veces y les digo, mire, el dueño de la planta, el dueño del local, no va a venir cada mes a decirle, mi hijo, usted ya vendió para que usted por favor me pague el arriendo. No, eso no va a pasar, ¿cierto? Usted sí o sí, venda o no venda, ¿sí? Tendrá que pagar el valor del arrendamiento del local, tendrá que pagar el valor del arrendamiento de la planta.
Eso hace que ese gasto sea fijo, independientemente, ¿sí?, de que usted logre esta línea de ventas o no. Aquí estará. Si su línea de ventas está aquí en cero, el gasto estará acá, ¿sí? Uno lo pone en términos de la casa y eso es como cuando usted dice, mire, aquí en esta casa sí o sí hay que sacar para el arriendo, para los servicios públicos, para el colegio de los niños, para gasolina, para no sé qué. Ahí no, nadie me va a preguntar si trabajé o no. Yo tendré que pagar ese dinero. Es la misma cosa. Esos son los gastos fijos de la empresa. Entonces, mire que esta línea de los ingresos en algún momento se cruza con los gastos fijos de la empresa. Pero como la empresa, aparte de tener gastos fijos, tiene gastos variables o costos variables, ¿sí? La empresa no puede considerar simplemente los costos fijos. La empresa tiene que considerar que cada vez que vende la bombilla de 6.000, no se gana 6.000, le tiene que restar 3.000, ¿sí? Y esos 3.000 son los que yo denominaría los gastos variables, ¿sí? Supongamos, no solamente sean las bombillas, usted paga una comisión del 10% cada vez que alguien vende una bombilla. Entonces, ya su gasto variable no son solamente los 3.000 del costo de la bombilla, sino que son 300 pesos más por la comisión, los 600 pesos más, perdón, por la comisión que usted paga sobre ventas. Ahora bien, entonces, a partir de esta línea de los costos fijos que usted ve acá, ¿sí? Pongo la línea de los gastos variables. Y se va a notar que no la pongo desde cero, la pongo desde acá, desde el momento de los costos fijos, porque estos costos más los variables me da el total de los gastos de la empresa. Y cuando esta línea cruza con la línea de ventas, aquí en este punto que estoy marcando con mi puntero, ¿sí? Significa que la empresa ni está ganando ni está perdiendo. Es decir, que todo lo que pasa de aquí para abajo es pérdida y que todo lo que pasa de aquí para arriba es ganancia. Entonces, la idea es poder establecer en qué momento, ya con números, eso sucede. Y para eso se utiliza una fórmula sencilla, ¿sí? Que se llama punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio lo que hace es decirme, vea, coja todo lo que son sus costos fijos, es decir, calcule cuánto vale esta línea, esta que usted ve acá, ¿sí? Esta que estoy marcando con el mouse. Y cuando usted sepa cuánto vale esa línea, divídalo en el margen que le deja el producto que usted vende. ¿Sí? Llevemos eso a la realidad, llevémoslo a números para poderlo visualizar. Nos dijeron, mire, el punto de equilibrio de una empresa es coger los costos fijos y dividirlos en un margen de contribución. ¿Qué es el margen de contribución? El porcentaje que a usted le deja sus ventas. Entonces usted me dice, César, miren, en promedio, pues ahí ya habrá más de profundidad, habrá que ver si usted tiene varios artículos, habrá que ver si realmente ese es el margen, etcétera, etcétera. Pero vamos a suponer que usted es un empresario que la tiene muy clara y usted me dice, vea César, aquí todo lo que se vende por lo menos me tiene que dejar el 20%. Ese es mi margen. Yo con eso tengo que trabajar. Entonces yo le voy a decir, bueno, entonces ahora seamos muy juiciosos. Establezcamos cuáles son los costos fijos de esta empresa. Y entonces usted me dice, vea, aquí sí o sí hay que pagar arriendo, en promedio los servicios valen tanto, la nómina del mes me vale X valor,
¿Qué otro costo fijo le podría mencionar? El internet, el teléfono, la administración, un gasto de gasolina, la papelería. Entonces usted me dice, vea, yo mensualmente, si necesitara pagar todos los gastos del almacén y sin pensar en cuánto se ha vendido, yo necesito para sostener el almacén o el negocio o la planta, la empresa, necesito 20 millones de pesos. Sin haber vendido un peso, yo necesito 20 millones. Mi problema es que no tengo claro cuánto hay que vender. Entonces yo le digo, pues fácil, mire, usted me dice que se gana el 20% en cada cosa. ¿Sí? Entonces hagamos el cálculo. Si a estos 20 los dividimos en este 20%, nos dice que sus ventas tienen que ser 100 millones de pesos. ¿Sí? En el momento en el que usted vende 100 millones bajo las condiciones que usted me está contando, ¿sí? Usted va a estar en esta situación. Va a estar en punto de equilibrio. Es decir, va a estar aquí. Bueno, ¿y eso cómo me lo puede demostrar usted, César? ¿Cómo me puede demostrar usted que si yo vendo 100, me quedan cero la utilidad? Es decir, bombillas, menos costo, menos los gastos de 1000, en vez de darme 2000, me va a dar 0. Ahí yo estoy en el punto de equilibrio. Pues hagamos cuentas. Si usted me dice que vende, vea, aquí aparece el estado financiero que le entrega a su contador. Ventas, 100 millones. Pongámoslo con fórmula. Ventas, 100 millones. Costos, las famosas bombillas, los 3,000 pesos. Pues como usted me dice que se gana el 20 en cada venta que hace, suponemos entonces que lo que le cuesta es el 80%, ¿cierto? El costo de lo que usted vende es el 80%, porque si se gana el 20, quiere decir que el costo es el 80. Y al restarle a 100 los 80, le queda una utilidad bruta, ¿cierto? De 20. Y como usted tiene unos costos fijos de 20, pues ahí usted ya llega a la conclusión de que su utilidad neta es 0. Es decir, ni ganó ni perdió. Es decir, usted logró quedar en este punto. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta. Hasta el momento no ha surgido ninguna pregunta. Pueden activar el micrófono si lo desean o por medio del chat, ¿sí? Vamos muy bien. Perfecto. Bueno, Continuemos. entonces continúo, ¿ya? Ya como para poder mostrarles el norte de todo este asunto. Entonces, usted dirá, pues perfecto, chéverísimo, o sea, ya sé cuándo llego ni a ganar ni a perder. Pero entonces usted dirá, bueno, pero es que pues, uno no planea un paseo para ir a pasar igual que pasa en la casa, ¿cierto? Uno planea un paseo para irse a pasar muy bueno, diferente. Pues lo mismo va a pasar con esto. Usted no planea una empresa, ¿cierto? A partir de una fórmula como esta, para que la empresa le dé utilidades de 0. ¿Sí? Usted planea esa empresa con el ánimo de que... ¿Sí? Con el ánimo que al final del ejercicio usted no quede aquí, sino que quede en esta zona azul que dice ganancia, en esa zona bonita para nosotros los comerciantes, ¿cierto? Para nosotros los empresarios. La idea es llegar allá.
Entonces, la pregunta que usted se va a hacer es, bueno, ¿y cómo calculo eso? ¿Cómo llego a esa zona? O sea, ¿cómo utilizo esa fórmula de tal manera que me permita llegar a esa zona? La manera es muy sencilla, la forma es muy fácil. Es cierto que usted tiene unos costos fijos, ¿cierto? Pero si pensamos por un momento en lo que nosotros hablamos al inicio de toda esta charla, ¿sí? Cuando usted dijo, hey, yo posiblemente coloco aquí unos 500 millones de pesos y yo espero que esos 500 millones de pesos, pues a la vuelta de la esquina, cuando lleguemos al fin de año, me hayan rentado 50, el 10%. O sea que usted ya le puso una meta, ¿sí? A ese capital que invirtió. Entonces esa meta de 50 millones, volvamos a nuestro ejemplo de ahorita, ¿sí? Esa meta que usted, capital que invirtió, pues lo que va a hacer es que usted va a decir, si esto, ojo, si los gastos son mensuales, los costos fijos son mensuales. Y la utilidad que usted va a buscar aquí, más utilidad, ¿sí? Perdón. Más utilidad, ¿sí? Le va a permitir calcular ya no en dónde queda su estado de resultados en cero, sino en qué momento usted plantea la utilidad que quiere. Me explico. Usted me dice, mire, César, estas son los costos fijos que yo tengo mensualmente. Yo tengo que, dejo mi rentabilidad en un 20%, pero adicional a eso, yo espero que mi empresa mensualmente me represente unas utilidades de 15 millones de pesos. ¿Sí? Cuando yo hablo de utilidades, no es que usted me diga, ah, sí, ese es mi sueldo. No, esas son las utilidades después de haber hecho todo el ejercicio. ¿Sí? O sea, usted le está poniendo de entrada a su empresa el número que quiere aquí cuando su contador le entregue el estado de resultados. Entonces, en ese orden de ideas, mire que la fórmula ya cambió. Ya no solamente le vamos a poner los costos fijos de 20, sino que le vamos a sumar los 15 millones de las utilidades. ¿Sí? Y si hacemos eso, pasemos esto para acá y lo miramos. Entonces usted va a decir, mire, yo necesito sostener los costos fijos y adicional requiero que esto me genere una utilidad de 15. ¿Sí? Entonces ahora lo que usted va a hacer es que suma los 20 con los 15 y los divide en el 20%. Entonces ya le dice, mire, si eso es lo que usted está buscando, si usted está buscando sostener sus costos fijos de 20 y ganar 15 mensuales, ¿sí? Sus ventas ya no son 100, porque en 100 usted queda en punto de equilibrio. Sus ventas son 175. Vamos a demostrarlo, eso se demuestra. Miremoslo acá. Ya las ventas van a ser 175. Hemos dicho que si tenemos un margen de contribución del 20, pues el costo es el 80, ¿no? ¿Cuánto me va a quedar ahí? Me va a quedar estos 175 menos los 140 que son los costos. Me queda una utilidad bruta de 35, réstele los 20 de los fijos que tenemos. Y ahora, a diferencia de la situación anterior, tengo 15. De esta manera, usted casi que le pone la meta a su empresa. Y si lo quiere, podríamos hablar hasta la meta de ventas para sus vendedores, porque usted dice, vea,
mis productos tienen un precio de venta de 50.000 pesos. Usted le va a decir, mire, si hay que hacer ventas de 175 millones, pues dividamos eso. Y señores vendedores, a este mes hay que vender 3.500 unidades para que a todos nos vaya bien. Digamos que entonces eso ya nos lleva a intuir, ¿cierto? A divisar que la información que yo recibo de mi contador, ¿cierto? De cierta manera yo podría como, por eso les hablaba de la bola de cristal al inicio de la charla, les decía, como poner mi bola de cristal que se llama la fórmula del punto de equilibrio y el nivel de ventas esperado, ¿sí? Y tratar de que, no estoy diciendo que va a ser así, pero por lo menos usted ya tiene un norte definido para su empresa, ¿sí? Los abuelos muchas veces le decían a uno, mijo, cuando usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿sí? A lo mejor cuando yo tengo claro el norte a partir de este cálculo, ¿sí? Tengo muy claro cuáles son las unidades que tengo que vender, cuál es el esfuerzo de ventas que debo de hacer. Tengo muy claro qué estrategias voy a utilizar para eso. Todo a partir de este numerito. Y teniendo muy clara la diferencia entre qué es un costo fijo y qué es un costo variable. ¿Qué es lo que ustedes ven en la lámina como para poderles dejar algo sencillo de recordar y fácil de entender? Un costo fijo, el arriendo. Ahí no le van a preguntar si vendió o no vendió, cuánto produjo para poderle cobrar el arriendo. Un costo variable, las materiales del producto. Porque en la medida en que usted hace, pues tiene ese costo. En la medida en que usted no hace, pues no tiene ese costo. Esa es como la diferencia entre un costo fijo y un costo variable. Por último, de los temas de esta charla, teníamos como la intención de poderle decir, bueno, mire, es posible que usted dé este punto de equilibrio y usted hable del margen de contribución, pero tenga en cuenta siempre que hay que saber establecer el precio de ventas. Yo le voy a hablar un poco financiero, un poco comercial, y le voy a decir, mire, cuando uno quiere establecer un precio de ventas, siempre debe de pensar que alrededor del precio de ventas debe de pensar en 3C, ¿sí? Y me identifico mucho con la C porque pues mi nombre es César, ¿sí? Y entonces le diré, mire, debe de pensar en que ese precio de ventas obedece, revisa, mira, piensa en el consumidor. Ese precio de ventas también piensa, busca, analiza, encuentra lo que tiene el competidor. Pero también hay un tema que es el cálculo de mi precio de ventas a partir del costo que yo tengo. Entonces, cuando usted me habla a mí en el punto de equilibrio de pronto y me dice, es que yo le gano el 20%, yo siempre le hago claridad y le digo, ojo, ¿sí está claro que usted se está ganando el 20%? Porque a veces tendemos a pensar que el precio de venta se calcula diciendo, como yo los vendo, como a mí me cuestan 100 pesos y yo le quiero ganar el 20, pues lo vendo a 120. ¿Sí? Y ahí no tendría usted el margen de contribución que es el que va a llevar realmente al punto de equilibrio, al cálculo del punto de equilibrio. Cuando usted hace eso, ¿sí? Debe de pensar en lo siguiente. Bueno, no, antes de que. La fórmula del cálculo del precio de venta en términos de financieros, la C del costo, es esta. El precio de venta debe ser igual al costo variable. Mire que ya no es el costo fijo del punto de equilibrio, es el costo variable. Lo que me cuestan, en el ejemplo de las bombillas yo las vendo a 6.000, pero a mí me cuestan 3.000. ¿Sí? Entonces, mi costo variable dividido 1 menos el porcentaje de utilidad, de rentabilidad, el margen de contribución que yo le aplico al producto. Esa es la fórmula. Entonces, ya como para poderme hacer entender, lo voy a mostrar acá. Mire, si usted me dice a mí, mire, es que yo le gano al producto el 20%. Entonces, cuando yo lo voy a comprar, lo compro
a 50.000. ¿Sí? La pregunta es, si yo quiero ganarle el 20% a esos 50.000 pesos, ¿cuál debería de ser el precio de venta? Entonces yo le digo, fácil, mire, aplique la fórmula de precio de venta. Precio de venta es igual a lo que le cuesta, que son estos 50, y divídalo en 1 menos... César, qué pena, estás proyectando el Excel, estás haciendo un ejercicio. Ah, qué pena, lo dejé en el otro escritorio. Vale, gracias. Y divídalo en 1 menos ese porcentaje que usted le quiere ganar. Digamos que usted me dijo que era el 20. ¿Sí? En ese momento, usted va a lograr establecer el precio de venta de ese producto. Es decir, si usted coge los 50.000 y los divide en 1 menos el 20%, le dirá que usted los tiene que vender. Ese producto que a usted le cuesta 50.000, usted tiene que salir al mercado a venderlos a 62.500. Ahí es cuando entran a jugar las otras dos C. Porque a lo mejor usted va a analizar y va a decir, pues si yo salgo a 62.500, mi competidor que vende el mismo producto lo vende a 70. Creo que puedo hacerlo. Y voy a entrar pisando duro en el mercado. O a lo mejor usted me dice, no, César, si yo salgo a 62.500, mi competidor lo vende a 55. No tengo cómo competir. ¿Sí? Sucede que ahí es cuando aparece la C del consumidor, donde usted, con los plus que le ofrece al producto, a la garantía, al servicio postventa, al manejo, a la atención al cliente, lo convence de que el producto con su competidor vale 55, pero que con usted vale 62 porque le ofrece mejores cosas. Juegan las otras C, ¿sí? O puede suceder lo contrario, ¿cierto? Su consumidor tiene una percepción mucho más positiva del producto y está dispuesto a pagar mucho más. Por ahí hay un caso muy particular, un caso muy comentado hace muchos años de un carro de la Mazda, que es el Mazda Miata. Y en Estados Unidos ellos pusieron el carro, la Mazda puso ese carro a un precio. Y los consumidores, o sea, el americano vio en ese carro como un carro convertible, bonito, y no lo vio barato. Y la Mazda lo puso barato para los concesionarios. Pues los concesionarios fueron los que se aprovecharon de esa percepción del consumidor para mejorar el precio, pero el margen se lo ganaron fueron los concesionarios, no la Mazda. Eso fue algo que sucedió con un carro que se llama el carro Miata de la Mazda. Sucedió pues con los americanos, porque ese Mazda Miata aquí en Colombia lo vimos en la rifa de Foto Japón, por allá en su época. No sé si lo recuerdan ahí los asistentes. Entonces, de esa manera, mire, observe, si usted vende su producto a 62.500 y le resta los costos de 50, pues el producto le va a dejar en cada venta 12.500. Que esos 12.500 confrontados con el precio de venta, pues le arrojan su 20%. Pero cuando usted me dice, no, es que como yo lo compro a 50 y yo le quiero ganar el 20, entonces lo voy a vender en 60, porque 5 por 2, 10, ¿cierto? Entonces le sumo 10.000 pesitos más. Si usted lo vende a 60, hagamos el ejercicio acá, costándole los 50.000, cuando usted va a hacer el cálculo allá con su punto de equilibrio, su dato que debe ser este margen de contribución, pues se va a encontrar que su margen de contribución son, pues lo estoy haciendo formulado como para que ustedes lo recuerden, ¿no? Pero pues eso da 10.000. Cuando usted haga eso, se va a encontrar que los 10.000 dividido los 60,
Pues no le están arrojando el 20%, le están arrojando solo el 16%. Por eso es tan importante comprender la fórmula del precio de venta. Pero recuerde, esa fórmula va amarrada a la percepción del consumidor y al precio de la competencia. Y digamos que con eso yo pretendo, pues, con esta charla, poder dejar una expectativa, poder dejar un punto inicial de cómo comprender las finanzas de mi empresa de una manera ágil, de una manera sencilla, sin enredarme tanto, ¿sí? Cuando yo no soy financiero, porque cuando yo soy financiero esto tiene mucho más de profundidad, ¿sí? Y me lleva a pensar en muchas otras cosas, pero por ahora el objetivo de esta charla era poder compartir con ustedes una manera ágil de poder visualizar tanto las finanzas posteriori, que son los estados financieros, como a priori, como es poder por lo menos presupuestar, porque esto es digamos que los primeros pasos de un presupuesto, poder presupuestar el punto de equilibrio y el nivel de ventas que se requiere. No sé si aquí ya en este punto de la charla surja alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, LS Noticias acaba de levantar la mano, puede activar su micrófono, por favor. Aló, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Le habla Luis Carlos Rodríguez, periodista de lacuyabraradio.com. César, excelente charla y de verdad muy bueno. Yo tengo una inquietud. Sí, Luis Carlos, cuénteme. En el tema mío, que por a través de la pandemia, pues me tocó traer la empresa, la emisora, el estudio para el apartamento en la sala, en el cual se está acondicionado. Aquí no estoy pagando arrendo, pero estoy utilizando lo que es la energía, el internet, todo eso. ¿En qué lado, en qué momento? ¿O eso lo puedo meter como gastos o como gasto de la empresa? ¿O qué manejo le puedo dar en este sentido? Bueno, yo diré que, a ver, aquí tenemos un híbrido, ¿no? Porque aquí hay una situación bien particular y es que yo le voy a hablar como si fuera su empresa, ¿sí? Como si su empresa pudiera hablar, ¿sí? Y le diría, venga, está bien, yo estoy consumiendo energía, yo estoy consumiendo acueducto, internet, teléfono, yo estoy consumiendo todo eso. Pero es que no solamente soy yo, usted también ya en su vida personal consume energía, consume acueducto, consume internet, consume teléfono. Entonces, partamos diferencias. No me cargue todo a mí, ¿sí? Porque cuando la empresa no estaba aquí en el apartamento, pues usted tenía ese gasto, ¿no? Entonces, partamos, mitad y mitad, 60, 40, no sé, ¿cierto? Ya sería una determinación de la administración. Pero no todo tendría que pensarse que es gasto de la empresa. No sé si alcanzo a responder la pregunta. Sí, César, muchas gracias. Sí, quedó claro, gracias. Con mucho gusto. Perfecto, César, por acá veo pues un par de comentarios. Excelente la charla, muy amena e importante. Nos dice, nos preguntan, César, buenos días, ¿cómo calculo el número de unidades para vender? Ah, ok, lo veíamos acá. Lo veíamos aquí. Yo les decía, mire, si usted me dice, ¿cierto? Que las ventas son 175 millones de pesos, pues entonces definamos a cómo vende usted cada unidad. Y de pronto usted me decía, yo las vendo a 50,000. Entonces, dividamos los 175 millones, que es la meta en pesos, dividámosla en los 50,000, que es el precio unitario de lo que usted vende, me establece que debo vender 3,500. ¿Logro responder la pregunta? Sí, ahí la pregunta es, ¿cómo calculo el número de unidades para vender? Sí, en este caso, pues en el ejemplo que utilizamos, serían 3,500 unidades, con el supuesto de que lo que vendo es a 50,000 pesos, ¿no? Perfecto, está claro. Aquí vemos otra pregunta. ¿Es más fácil decir que la rentabilidad de un producto se saca, por ejemplo, si es el 20%,
dividirlo por 80 y no multiplicarlo por el 20? No es que sea más fácil, lo que sucede es que esa es la fórmula matemática con la cual usted calcula ese valor, ¿sí? Yo les hacía el ejemplo aquí, creo que era por acá, ¿sí? Y les mostraba, les decía, mire, si usted dice que su rentabilidad es el 20%, ¿sí? La fórmula tiene que ser que coja los 50 que le cuestan y los divida en 0.8, que sería la diferencia entre 1 menos el 20% o 1 menos 0.2, ¿sí? Porque cuando usted lo hace de la manera en que me lo describe, ¿sí? Diciendo que como yo lo compro a 50 y le voy a sacar el 20%, entonces 50 por el 20% daría 10,000 pesos, entonces mi precio de venta debería de ser 60. Observe que al hacer el ejercicio matemático de la fórmula de precio de venta, no le daría el 20%, solo le daría el 16%, y usted correría el riesgo de que habla de un 20% en el cálculo del punto de equilibrio, que es este, cuando realmente no es el 20, sino que es el 16. Y ahí va a dar una diferencia abismal. Si cambiamos este por este, nos daríamos cuenta que el nivel de ventas es totalmente diferente y que usted se desfasaría en sus cálculos, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante entender que el precio de venta que yo establezco y el margen de contribución lo debo tratar siempre de manejar con esta fórmula. Y si yo decido hacerlo, no, es que yo lo compro a 100 y lo voy a vender a 120 porque le gano el 20. Haga el cálculo primero para darse cuenta cuál es el porcentaje que realmente le está dejando de margen de contribución, que es el que va a poner acá. No sé si logro responder la pregunta. Esa pregunta la hacía Ramiro. Sí, ya comenta que quedó claro. Y que muchas gracias por la buena charla a César y a la Cámara de Comercio. Sí, a don Jair Medina, les estaremos compartiendo la presentación, por supuesto, la grabación, incluso esta charla queda grabada, yo les estaré compartiendo pues la grabación por medio de sus correos electrónicos, por supuesto. Bueno, en caso de una sala de belleza, ¿cómo se calcula la rentabilidad ya que tiene varios gastos? Volveríamos al punto de partida, diríamos, bueno, a ver, una cosa, yo les decía que este tema es general, ¿sí? No puedo profundizar mucho por efectos de tiempo y porque pues necesitaríamos más tiempo, César, más sesiones de conversación. Pero, señor. Perdón que te interrumpa, me gustaría hacer una aclaración acá y también pues una invitación para todos los empresarios que están conectados. Este es un espacio que diseñamos para los empresarios afiliados y recordarles que por parte del círculo de afiliados también pueden recibir este acompañamiento, es decir, que me pueden solicitar a mí o a cualquiera de su promotor empresarial asignado el acompañamiento o la asesoría puntual con César Rentería y ya él se conecta directamente con ustedes para que les brinde la asesoría en el tema específico que tienen pues como la necesidad puntual, ¿cierto? Digamos que lo pueden solicitar, no tiene ningún costo, eso hace parte de los beneficios de ser afiliado a la Cámara de Comercio, a lo cual yo le hago mucho hincapié. Aprovechemos estos servicios por los cuales ustedes están vinculados al círculo de afiliados y pues con César podemos recibir este acompañamiento y que más que personalizado. Entonces, cada uno de ustedes conoce su promotor, puede ser David, puede ser Nicolás, puede ser María Isabel o Tita, o conmigo, Felipe Alvarado, pueden solicitar el servicio y lo canalizamos con César para que pues puedan recibir la asesoría puntual como tal. Entonces, para que no se nos vaya mucho el tema y no nos vayamos desorientando y nos extendamos en tiempo, porque entiendo pues que ya tienen que disponer para aperturar pues sus establecimientos de comercio, César tiene otros compromisos, y pues, qué más que nada, agradecerles a todos por participar de estos espacios de la Cámara de Comercio, invitarlos a que usen los servicios de la Cámara de Comercio y sobre todo el círculo de afiliados, y agradecerles a César por esta importante conferencia, información de gran y valioso interés para todos de cada uno de sus negocios. Entonces, no sé si César quiera pues, decir algo adicional, por favor, para... No, solo una cosa, solo claro, para sí, poderle responder, claro que sí. Solo para poderle responder a la persona que preguntó de la sala de belleza. Una cosa muy importante, habría que establecer cuáles son las líneas, ¿sí?, de servicios de la sala de belleza, establecer sobre esas líneas
cuáles son los márgenes de rentabilidad que le quedan, y luego, bajo un proceso matemático, que pues tampoco es complicado, ¿cierto? Se establece el margen promedio. Y con ese margen promedio volvemos a la fórmula, exactamente igual. Y lo importante ahí es que siempre se debe ser muy juicioso, y hago hincapié en eso, muy juicioso, en definir cuáles son los costos fijos. ¿Y cuánto valen, no? Espero de pronto haber logrado la respuesta. Ya en una mayor profundidad, como lo invitaba Felipe, pues en vía una asesoría se puede lograr. De mi parte, pues solo resta decirle muchas gracias a todos por la atención. Espero haya sido una información valiosa para ustedes en su ejercicio como administrativos o administradores de una empresa. Y no, cuando lo consideren a bien, me imagino que por el medio del círculo de afiliados podemos lograr estar en contacto. Muchas gracias, César. A Gracias. todos, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo, por la disposición a estos espacios de la Cámara de Comercio, sobre todo el círculo de afiliados, y motivarlos a que hagan uso de los servicios. Queda completamente pues abierta la invitación para que puedan solicitar las asesorías, el servicio de cliente incógnito, capacitaciones in situ, lo de los certificados, y los espacios de la Cámara. Bueno, todos los servicios de la Cámara y del círculo de afiliados están disponibles para ustedes. Y si de pronto quieren ahondar un poquito más en estos temas financieros, con César lo podemos canalizar directamente desde el círculo de afiliados. De nuevo, muchísimas gracias. Un feliz día y productivo jueves, y ya casi feliz fin de semana para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Felipe, muchas gracias.